Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emusomi y hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo que es el sistema prusiano de educación. Y bueno, pues de aquí quiero decir que básicamente hoy en día vivimos en sociedades donde el sistema educativo te prepara para trabajar para el Estado o para una multinacional. En un mundo que señala a los diferentes y se castiga la originalidad, y donde desarrollar la creatividad y la imaginación se convierte en un reto. Muchos de nuestros sentidos están atrofiados o no han experimentado nada más lejos de lo que han visto u oído. O sea, básicamente nos han educado para ser mediocres, ya que hoy en día en el sistema educativo que sigue desarrollando el taylorismo de principios del siglo pasado, que eso, para que no lo sepa, es como trabajo en cadena, ¿no? para formar parte de una industria. Pues hoy nos damos cuenta que hoy por hoy las personas que destacan en algo en concreto, sea en matemáticas, física o química, pero que en otras asignaturas, como por ejemplo idiomas, literatura, cojean, se ven obligados a dedicar el tiempo que podrían estar utilizando en ser mejores en física, química, matemáticas, para recuperar las que a lo mejor no van tan bien. Eso hace que a la larga estemos siendo cada vez más mediocres. Pero ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Qué es esto del modelo prusiano o el sistema de educación prusiano que tenemos ahora, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues vamos a contar un poquito de la historia de todo esto y ahora vamos a ver quién lo instauró y bueno, la verdad que creo que no va a dejar indiferente. Bueno, básicamente esto viene porque alrededor de 1806, pues Napoleón, digamos, gana una batalla muy importante en Prusia. ¿Qué ocurre? Que el ejército prusiano básicamente eran mercenarios, era gente pues que estaba contratada o que no sentía pues el nacionalismo, no sentía su país y todo esto. Entonces les destrozan y a partir de ahí los germanos, pues que por entonces tenían un montón de filósofos muy potentes, pues empiezan a darse cuenta de que esto no puede seguir así para ser una nación grande. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Fichte, que era un filósofo, dijo pues que la fiesta se había acabado, que los niños tenían que ser disciplinados mediante una nueva forma de condicionamiento universal y ya no podrían ser confiados a sus padres para esa educación. Entonces, mire lo que Napoleón ha hecho al desterrar el sentimiento de interés del nacionalismo. Mediante la escolarización obligatoria todo el mundo aprenderá que el trabajo te hace libre, que trabajar para el Estado, incluso dejando la propia vida a sus órdenes, es la mayor libertad de todas. Aquí el don de la refinación semántica residía en el poder para nublar las mentes de las personas, un poder que posteriormente, empaquetado y vendido por los pioneros de las relaciones públicas, Edward Bernays y Billy, en la época seminal de la escolarización obligatoria norteamericana, que más tarde la Fundación Rockefeller importó, es lo que hoy tenemos como educación. Pero vamos a desarrollar un poquito en qué consistía este sistema o qué es lo que buscaba. Y es que antes del reto de Fichte había salido de las imprentas un número enorme de proclamaciones de la escuela obligatoria aquí y allá, incluyendo el plan de Martin Luther King de ligar la Iglesia y Estado de esta manera. El problema es que esto es a corto plazo muy difícil. ¿Por qué? Porque el Estado no puede pagar, digamos, tanto a educación como le gustaría, ¿no? De cero a nada no puedes implantar sueldos, horarios, escuelas, etcétera, porque es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ahí la Iglesia dijo, ostras, es que si meto la cabeza aquí puedo a largo plazo ganar mucho dinero y ganar muchos recursos y solidificar mis ideas mediante la educación de los niños. Entonces, evidentemente, eso hizo que hubiera un interés en financiar todo esto.
¿Pero qué buscaban? Lo que buscaban eran, por un lado, soldados obedientes para el ejército, trabajadores obedientes para minas, fábricas y granjas, funcionarios civiles bien subordinados, adiestrados en su función, empleados bien subordinados para la industria, ciudadanos que piensen del mismo modo en la mayoría de cuestiones, uniformidad nacional en pensamiento, palabra y actos. Y es que, ¿qué ocurre? Que si todos se educan con el mismo rasero y al que no le das con la vara, pues estás generando pues un aprendizaje pues muy igualitario, pero no estás permitiendo que nadie destaque y estás poniendo una vara y un límite al ser humano. Napoleón decía que enseñar es una función del Estado, ya que ella es una necesidad de la sociedad. Esto significa que es un retroceso respecto a las ideas del Estado y de enseñanza laica que se proponía justo en la Revolución Francesa, lo que es paradójico, ¿no? Pero vamos a seguir desarrollando un poquito. Vale. El sistema que tenemos hoy en día, el sistema prusiano de educación, lo trajo la familia de la Fundación Rockefeller, que tenía gran influencia política en Estados Unidos, e ideó un sistema educativo que sirviera para generar empleados, y para esto se basó el sistema educativo militar que se utilizaba para conquistar Prusia. El principal objetivo de este era crear, gente que trabajara para toda esa industria y todos esos trabajos que cada vez aparecían o cada vez más se necesitaban en Estados Unidos. Por eso, ahora mismo nos damos cuenta que hay gente muy profesional, pero que no tiene ni idea de montar negocios. De hecho, no, el Estado o digamos, todo esto que tenemos ahora mismo está hecho para que no seas dueño de una empresa, para que no seas emprendedor, para que no se te ocurra ser nada más que un médico, un policía, un maestro, un farmacéutico, que por otro lado, si es tu vocación, es maravilloso. ¿Me explico? Pero ¿y si por otro lado tú lo que quieres es desarrollar algo más grande, algo que todavía no está? Porque recuerda que la vida no se trata de responder viejas preguntas, sino hacerse preguntas que no te hayas hecho antes, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido esto en la era en la que vivimos ahora? Porque ya no estamos en la era de la información. Esta terminó en 2008, después de reventar la burbuja inmobiliaria. Estamos en la era de la consciencia, donde una vez más han cambiado las reglas del juego y todavía tienes que creer que la escuela te va a preparar para la vida. Es como ir a una guerra espacial utilizando tirachinas. Hoy en día tenemos a golpe de clic más información de la que hace más de 100 años podías estudiar en toda una vida. Repito, hoy en día tenemos a golpe de clic más información de la que hace 100 años podrías estudiar en toda una vida. Y la información no deja de ampliar y de crecer a diario. De hecho, cuando eres niño, cuando estás estudiando hoy por hoy, intuyes que muchas de las cosas que estás estudiando no las vas a aplicar nunca en tu vida. Y cuando digo nunca, es nunca. Hay muchas cosas que he estudiado que no he aplicado más allá de lo que pueda ser en un concurso de la tele. Pero no es hasta que terminas los estudios superiores cuando te das cuenta de que no estás preparando para enfrentarte al mundo real, porque a lo largo de toda tu preparación te fuiste especializando cada vez más para entrar en un mercado como una pequeña parte de un puzzle que ya está repartida. Yo me acuerdo cuando terminé la carrera que me di cuenta de que no tenía ni pajolera idea de cómo hacer clientes, no tenía ni pajolera idea de cómo enfrentarme a lo que me iba a encontrar, de todos los problemas que a lo mejor tenían mis clientes, que yo no tenía soluciones, que no me las había dado mis conocimientos. Y a partir de ahí me tuve que buscar la vida y empezar a buscar soluciones. Por eso soy tan partidario de la gente autodidacta y de la gente que se busca las castañas solas y que no sigue lo arreglado, porque me parecen auténticos genios. Y desde aquí mi máximo respeto hacia ellos. Que no es, por otro lado, que no considere que sea necesario ciertos conocimientos. O sea, es que me parece totalmente, absolutamente necesario, pero me parece que hay mucha paja y considero que el conocimiento no deja de crecer y estamos limitados por lo que nos enseñan, cuando a lo mejor podríamos aprender a filtrar información mucho antes, aprender a gestionar el trato con otras personas, que considero que es básico,
pero son cosas que hoy por hoy no se desarrollan. Pero bueno, no vamos a desarrollar eso, sino que la sociedad hoy por hoy necesita que seamos empleados, excelentes empleados. Ser empresario o dueño de negocio requiere otra educación distinta, que estoy seguro de que mucha gente que está escuchando esto no ha recibido. Estoy convencido de que conoces a gente o que has escuchado de gente que deja la escuela y hace muchísimo dinero. De hecho, hay libros muy interesantes que estoy seguro que si te gusta este tema pueden darte una visión muy chula, que es, por ejemplo, La conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki, o Why We Want to Be Rich de Donald Trump, que es un libro que también escribe con Kiyosaki. Y está muy curioso porque no está en español, ¿vale? Por si alguien me lo pregunta, donde desarrollan que, dadas las circunstancias hoy en día, la próxima jubilación de los baby boomers es muy probable que todo el sistema que tenemos ahora mismo cambie de nuevo, porque no va a haber pensiones que pagar, no va a haber dinero para pagar esas pensiones. Por otro lado, estoy convencido de que conoces muchos profesionales, abogados, doctores, profesores, que quiebran sus proyectos y negocios pese a ser especialistas increíbles, y es porque no saben cómo gestionar una empresa, incluso habiendo estudiado dirección de empresas. Hoy por hoy en mi gremio puedo decir que los profesionales más reconocidos no lo son por sus labores académicas o de investigación, sino por su trabajo como youtubers, como por ejemplo Sergio Peinado, David Marchante, Carlos de Matei, que son profesionales geniales, pero que no les conoces por ser profesionales geniales, les conoces por hacer divulgación en redes, porque hay profesionales brutales que te puedo mencionar: José Tari, Agustín Blanco, Rubén Espinosa, que a lo mejor no son tan conocidos porque no tienen un canal de divulgación grande. En 1969 Edgar Dale hizo un estudio que se reflejó en lo que llamó el cono de aprendizaje. En resumen, lo que Dale concluyó fue que después de 2 semanas solamente recordamos lo que decimos y hacemos. Lo que menos recordamos es lo que leemos. Sorpresivamente, en la escuela lo que más hacemos es leer o recordar datos. Tiene sentido en una era en la que tenemos cada vez más información de todo ámbito, del ámbito de las matemáticas, de la física, de la química, de la salud, de la nutrición, del emprendimiento, del desarrollo personal, de la psicología, de las emociones, de los viajes, de las culturas, del aeropuerto, de la comunicación, de la televisión, de la radio, de los medios, de la tecnología, de la informática. En mi opinión no tiene sentido. Estoy viendo que el potencial de muchas personas está limitado, está bloqueado por un sistema que hoy por hoy es obligatorio. En España, por ejemplo, el sistema educativo es obligatorio. Obligatorio significa que, conociendo esta información y sabiendo que no es el mejor sistema para educar a una persona, te obligan a que sigas perteneciendo. Evidentemente, España es un país que va muy retrasado en cuanto a educación, por desgracia, pese a tener profesionales que se dejan el culo. Tengo una amiga que es directora de un colegio, se llama Silvia de la Sen, de aquí un saludo para ella, que me cuenta cómo a veces es difícil crear un equipo competente de profesores, cuando a lo mejor muchos profesores dicen que no, que ellos van a sus horas, que han venido a fichar, y que no les pidas más allá de lo que está en el convenio. Entonces es muy difícil a veces luchar con las armas que tenemos, por mucho que haya personas con ganas de hacerlo, por mucho que haya personas que sacrifiquen su vida personal para cambiar las cosas. Esto necesita una revolución y la necesita ya. La gente que habla de los países nórdicos es distinto. La educación es privada, pero no estoy diciendo con esto que la educación sea pública. Digo que la educación pública sea mala. Yo he estudiado, por suerte, en público, en privado y en concertado, y he recibido muy buena educación independientemente de dónde la haya recibido, porque eran los profesores implicados, y había profesores muy implicados en la privada, en la concertada y en la pública, y había profesores lamentables en la pública, en la privada y en la concertada.
No quiero enrollarme más de esto porque luego, por desgracia, se queda en un tema político y acaba en demagogia que no nos lleva a ningún lado, porque por desgracia la gente que dirige esto está más interesada en mantenerse en el poder que en sacar soluciones, y así pues evidentemente las cosas no se van a cambiar. ¿Pero interesa que cambien? No, evidentemente no, porque seguimos necesitando empleados. Necesitamos que seas un empleado, necesitamos que no seas más. Gracias.